amada iglesia, quisiera partir este tiempo contándoles una pequeña historia. La persona que está ahí en sus pantallas se llama Denny Morrison. Él es un patinador canadiense de velocidad, ganó múltiples competencias olímpicas, pero su carrera en algún momento parecía ser frustrada porque tuvo un grave accidente en motocicleta. Y el resultado de este accidente fue que tuvieron que insertarle una barra de titanio en una de sus piernas. Piensen lo que eso para un patinador de alto rendimiento como él. Eso no es todo. Cuando estaba en lo mejor de su recuperación con la barra de titanio, ya haciendo toda la kinesiología, todos los ejercicios necesarios para recuperarse, de un momento a otro sufrió un derrame cerebral. Ese derrame cerebral le provocó inmovilidad. ¿Qué es lo tremendo de toda esta historia? Que pese a que él tenía titanio en su pierna, que pasó por un derrame cerebral muy grave, milagrosamente se recuperó, y usted puede ver en las estadísticas, buscarlo en internet. Él participó, después de vivir todo esto, logró participar en las Olimpiadas de Invierno del 2018. En la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que el Señor constantemente nos está diciendo, sé fuerte y valiente, ¿no? Creo que todos tenemos una historia, ¿sí? En cierta medida todos tenemos algo parecido a Denny Morrison, que creo que todos hemos pasado por situaciones en la vida, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos situaciones que a veces han marcado nuestra vida, pero qué importante que este hombre nos enseña, sin ser cristiano, que dio todo para recuperarse y volvió a lograr realmente lo que él amaba, que era participar como patinador de velocidad. Y yo quisiera partir con esta historia, nuestra porción de hoy, que es muy cortita, tan solo de los versículos 27 al 30, así que quiero invitarle a que tengan su Biblia ahí. Filipenses 1, del 27 al 30, dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Se acuerdan un poquito, cierto? La semana pasada ya, los que estuvieron o los que no estuvieron, no importa, el apóstol Pablo venía de anunciar una tremenda decisión, ¿no? Que él prefería estar en la carne en vez de partir con el Señor y estar en su presencia. ¿Por qué? Por el bien, por la necesidad de los filipenses, ¿no? Así que lo vamos a ver en detalle. Dice ahí en su pantalla el 27-28, vamos a partir por estos dos, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el versículo 28 dice, ojo con esto, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Como les decía, Pablo venía a anunciar algo tan importante que era la decisión de quedarse para servir a los filipenses, ¿no? De ahí aprendimos lo importante que es vivir más para otros que vivir para uno. Entonces, si Pablo efectivamente iba a permanecer, entonces los filipenses debían vivir de una manera específica. Una que, como dice este pasaje, fuera digna del Evangelio. Digna del Evangelio. Entonces nos damos cuenta que, ¿cuál era esa forma de vivir? Como ustedes ven acá en pantalla, dice, como es digno del Evangelio de Cristo. Eso le está enseñando a los filipenses, que vivieran de una forma digna al Evangelio de Cristo. De una forma digna al Evangelio significa vivir como ciudadanos del cielo, ¿no? Vivir realmente como cristianos, vivir realmente como hijos del reino, como hijas del reino, como somos, ¿no? Realmente de Dios.
¿Y por qué le insistía esto? Porque debido a que Filipos era una colonia romana, los habitantes cristianos comprenderían bien el uso que Pablo hacía de este término, vivir de una forma digna del Evangelio de Cristo. En rigor esa es la responsabilidad de todos los hijos de Dios, ¿no? Y esto es lo que Pablo les recuerda que ellos practicaran. Aquí tengo una laminita que pueden ver que conecta el mensaje de la semana pasada con el de hoy, que es la decisión de Pablo de permanecer en la carne para el progreso de ellos, ¿cierto? Y para servir en la iglesia. Por cierto, la decisión de Pablo no estaba condicionada por nada. Había decidido poner los intereses de los filipenses antes que los suyos. Pero si permanecer para Pablo estaba en la lista de tareas personal, entonces los filipenses debían comprender qué se esperaba de ellos. ¿Qué espera el Señor de nosotros, no? Por eso dice solamente el versículo. ¿Qué se espera? Que los filipenses vivieran de una manera digna del Evangelio. Digna realmente de vivir como hijos del reino. Y uno puede preguntarse por qué tenían que vivir de esa manera. Quiero volver un poquito al versículo 27, donde dice, para que el apóstol pudiera tener también noticias de ellos, ¿no? Dice ahí, para que, o sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿no? O sea, los filipenses estaban llamados a vivir de una forma digna del Evangelio, porque también el apóstol quería tener noticias de ellos por si seguía en la cárcel, o tal vez, dice, llegara a verlos. Entonces las noticias de ellos eran una nota que atrae la atención para que ellos siguieran firmes en un mismo propósito. ¿Se da cuenta que a veces las dificultades de la vida tienden a desanimarnos y no al revés? ¿Se ha dado cuenta que cuando usted está pasando por aflicciones, qué es lo que tiende el corazón? A desanimarse, a alejarse de Dios. Como que pasa la pandemia y algunas personas, gracias a Dios que no son los fieles que están aquí, no siempre. Algunas personas empiezan otra vez a volver a los caminos antiguos. Qué triste es que Dios tenga que permitir cosas fuertes en nuestra vida como una herramienta de amor para que nunca nos alejemos. Y eso es lo que también le está diciendo el apóstol, ¿no? O sea, al mencionar esto respecto de ellos, seguramente el apóstol logró que la audiencia original de ese tiempo escuchara con atención lo que el apóstol quería decir, ¿no? Que ellos vivieran de una forma digna del Evangelio. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que usted esté pasando, lo que Dios nos está llamando es que vivamos de una forma digna del Evangelio de Cristo. Y esto es muy importante, ¿sí? Para que miren los que están ahí y los que están conversando le puedan decir al otro, mire la pantalla, no me desconcentre. Usted tiene todo el derecho a decirle, ¿no? A la y esto igual que en la iglesia, si alguien la está desconcentrando en su casa, dígale, por favor, quiero escuchar a Dios que está hablando, no me desconcentres. Mire esto, por favor, esta lámina está muy, muy buena, porque ¿qué significa concretamente seguir firmes en un mismo espíritu? Que es lo que Dios, bueno, el apóstol le dice a los filipenses y lo que Dios nos está diciendo hoy día. El apóstol Pablo está ampliando un concepto con un componente positivo que está ilustrado en rojo y un componente negativo que está ilustrado en celeste, no en negro, ojo. El componente positivo está ilustrado en rojo y el componente negativo está ilustrado en celeste. Entonces, la parte positiva es la lucha por la fe, ¿sí? ¿Qué les dice? Espero de ustedes que estén luchando por la fe, ¿sí? Ahora mira a la persona que tiene al lado y dígale, tú tienes que luchar por la fe siempre, ¿no? Eso es lo positivo. Algo positivo y algo negativo. Un sí y un no. ¿Qué sí tienes que hacer siempre? Luchar por la fe. No alejarte cuando las cosas estén mal. No alejarte cuando las cosas estén bien, ¿sí? Ni estando bien ni mal, no te alejes. Tienes que siempre luchar por la fe. Eso es lo que el apóstol le está exhortando. Espero de ustedes que estén luchando en un mismo espíritu. ¿Y cuál es la parte negativa? La parte negativa se relaciona con la positiva y tiene que ver con la forma en la que nosotros reaccionamos ante los que se nos oponen. ¿Cuál es la parte negativa? ¿Cuál es el no? ¿Lo está viendo ahí? No sentirnos intimidados. No intimidados. ¿Se ha sentido intimidado alguna vez por algo? Yo sí, me he sentido intimidado por muchas cosas y me imagino que usted también. Pero qué lindo lo que está diciendo hoy, o sea, que ustedes en la parte positiva se mantengan luchando por la fe.
Y ojo que esa fe no es de cualquier manera, les dice que nos mantengamos unánimes. O sea, esto no es separado, esto no hace entender la importancia de la iglesia, la importancia del cuerpo. Cuando usted no se une al cuerpo, usted va a luchar su fe separado y así no se puede. Es muy difícil luchar separado. Tenemos que luchar siempre corporativamente, ¿sí? Siempre le digo a la gente, no hable de ustedes, hable de nosotros, porque fuimos injertados en el pueblo de Dios, fuimos insertados en la familia de Dios, por tanto somos nosotros. Y nosotros tenemos que romper con muchos esquemas que traemos del pasado, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted se ha visto decir a veces, aún en la iglesia, ustedes? ¿Cómo ustedes? Nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces usted se ha visto a veces diciendo en su casa, es que yo soy de esta manera? No diga eso. Yo quiero ser como Cristo es. No es que yo no soy de compartir con la iglesia. No diga eso, diga yo estoy llamado a compartir con la iglesia. Es que yo soy de una forma distinta. No estoy llamado a decir eso, yo estoy llamado a decir yo quiero ser como Cristo quiere que yo sea. Todos esos esquemas los traemos muchos de nosotros, pero tenemos que romperlos, ¿no? No somos especiales, no somos distintos. Estamos llamados a ser unánimes, ¿no? Entonces lo positivo, mira este hombre que está ahí luchando por la fe y ¿cuál es la parte negativa? ¿Cuál es el no? No siendo intimidados, no se intimide, ¿no? Ya pasó con la pandemia que dijeron cerraron la iglesia. No nos intimidamos. Pueden cerrarnos los templos, pero no nos debemos intimidar. Usted puede escuchar muchas noticias de cosas que vean. Recuerde el sí y el no. Que sí, luche por su fe. Que no, no se intimide. Por nada se intimide, porque Dios, el mismo Señor, es cabeza de nuestra iglesia, ¿ya? Por tanto, no es que Dios nos dejó a la deriva, no es que Dios nos dejó ahí a la suerte de lo que pasará. No se intimide, hijo de Dios. No se intimide, amada hija de Dios, ¿no? Recuerde este principio tan hermoso que el apóstol está compartiendo. Entonces, no debe sorprendernos que enfrentemos oposición al evangelio, ¿no? Sí, pueden pasar muchas cosas, sobre todo los que tienen hijos, tengan mucho cuidado, aún con muchas leyes que están dictando y que finalmente lo que quieren hacer es tomar el control de los hijos, por supuesto. Pero tampoco debemos intimidarnos. Nuestra labor es luchar por nuestra fe, orar, ¿cierto? Seguir adelante y no intimidarnos por las cosas que pasan. ¿Por qué es importante? Porque ambas cosas tienen que estar presentes para que seamos eficaces, ¿ya? No importa que lo repita por quinta vez. La parte positiva, luchar por el evangelio. La parte negativa, lo que no tenemos que hacer, no sentirnos intimidados por ningún motivo. Luchamos unánimes por la fe sin intimidación. No debemos descuidar ninguna de las dos partes, cuidado, ¿no? Ninguna de las dos partes. Mucha gente lucha por la fe, pero hasta que se intimida y baja la guardia, ¿sí? O al revés, muchos no se intimidan, dicen que son fuertes, ¿no? Pero no luchan por la fe. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, tiran la toalla. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos las dudas y las incertidumbres de la vida? Volviendo a lo que nosotros sabemos con certeza. Si realmente Dios nos llamó a su presencia, Dios nos llamó, ¿cierto?, a una iglesia. Si Dios nos llamó y nos escogió para ser salvos, como hemos aprendido, entonces, ¿por qué debiéramos dudar tanto? Si Dios ha prometido estar con nosotros, si Dios promete cuidarnos, hay tantas promesas en la palabra, ¿por qué dudamos tantos? ¿Por qué nosotros entonces nos sentimos atemorizados, vivimos bajo el miedo y lamentablemente las noticias del mundo nos penetran mucho más al corazón que la gloriosa palabra de Dios, cuando debiera ser totalmente al revés? Lo que debiera permearnos por completo es la palabra de Dios. ¿Por qué dudar, iglesia amada? La lucha de la iglesia de Filipos es una señal de destrucción para los adversarios, ¿no? Totalmente así. Totalmente así. ¿Por qué? Porque al final Dios va a triunfar. Nosotros tenemos que tener como cristianos muy claro en la palabra porque sabemos que al final Dios triunfa. Uno puede ver muchas cosas, que el diablo está destruyendo esto. Sí, pero recuerde el final de la película, está en sus manos, tiene la Biblia. Y la Biblia, y que Dios me perdone con la comparación, es una cinta donde está toda la historia ya grabada. O sea, usted tiene el privilegio, igual que yo, de saber cómo termina la cinta. Usted tiene el privilegio de saber que Cristo vence. Entonces, ¿por qué a veces nos intimidamos tanto? ¿Por qué tiramos la toalla?
¿Por qué volvemos atrás? ¿Por qué tenemos ganas nuevamente de volver a nuestra vida antigua? Si sabemos que cuando estuvimos lejos de Dios nada funcionó, fue fracaso tras fracaso, duda tras duda, ruptura tras ruptura. Y no dejó absolutamente nada. Entonces tenemos que entender esto, que todo lo que ocurre proviene con la aprobación de Dios, ¿no? Lo aprendimos, ¿se acuerdan? En las partes que vimos el carácter de Dios en una serie que tuvimos, y se refiere a que Dios es soberano. O sea, nada puede suceder si Dios no lo aprueba. Por tanto, todo lo que ocurre está bajo el control de Dios. Esta oposición que estaba experimentando el apóstol Pablo no era una sorpresa para él. ¿Por qué? Porque él sabía que su Dios era soberano. Entonces, todo se reduce a esto. Póngame mucha atención. ¿A con qué perspectiva usted adopta para vivir la vida? ¿O adopta la perspectiva de Dios o adopta su propia perspectiva para vivir la vida? De eso depende todo, por eso grábese esto. Todo se reduce a esto. Dice arriba, firmes en la lucha y en el sufrimiento. Pero todo esto depende de qué perspectiva usted adopta de la vida. La perspectiva de Dios, que era la que tenía el apóstol Pablo, o la perspectiva propia. La perspectiva propia. Adoptar la perspectiva de Dios no solamente podía cambiar la visión de los filipenses sobre lo que estaba pasando Pablo en la cárcel, sino también influía en cómo veían sus propias circunstancias. Yo aquí le pregunto, cuando usted está viviendo problemas, situaciones, cuando usted está viviendo cosas que le angustian, ¿con qué perspectiva la ve esas situaciones? ¿Con la perspectiva de Dios? ¿Trata de orar para saber qué Dios está haciendo a través de su vida? ¿O la ve con la perspectiva netamente humana y encuentra todo malo y entonces tira la toalla, así como los boxeadores tiran la toalla cuando ya no dan más, o el entrenador les tira la toalla blanca? ¿Con qué perspectiva usted enfrenta los problemas? Dios quiere, y nos está hablando en esta noche, que aprendamos como el apóstol Pablo a adoptar la perspectiva de Dios. ¿Sí? ¿Se imagina el apóstol Pablo hubiese adoptado una perspectiva humana? Se hubiese suicidado en la cárcel. No, pero él entendía lo que Dios estaba haciendo a través de todo ese progreso. Él entendía lo que Dios estaba logrando a través de su vida y a través de los filipenses. Tenemos que entender las cosas a la perspectiva de Dios, según la perspectiva de Dios. Y miren lo que dice aquí, por eso que es cortito, los últimos 2 versículos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo tiene una última sorpresa para arrojar, por si fuera poco, todas estas bombas teológicas que le ha tirado a los filipenses y a nosotros, ¿no? Que nos han hecho cambiar un poco la perspectiva. Él completa este análisis y vuelve donde comenzó, ¿no? En el versículo 12, cuando les dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, ¿no? Entonces, recuerde que el apóstol, la meta principal era ayudarlos, ¿no? A los filipenses a entender también que el sufrimiento que estaba pasando, que el encarcelamiento que estaba pasando, no era un error. Quiero verlos, que me levanten la mano, a ver quién está pasando situaciones difíciles ahora. Claro que sin cámara no los puedo ver, difícil, ¿no? Si me levantan la mano sin cámara, no. Muy bien, gracias a Dios. Con honestidad, ¿quién ha pasado situaciones difíciles la última semana? Aquí está mi mano. Ya, súper bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Han pasado situaciones difíciles. Lo que el apóstol justamente quería decirles es que lo que usted está pasando no es un error. Lo que usted está pasando no es algo malo. Lo que usted está pasando no es algo para hacerle daño, sino lo que usted está pasando es parte del plan mayor de Dios para su vida. Lo que usted está pasando es parte de la gracia de Dios para su vida. A la luz de esto es que agrega esta pieza el apóstol Pablo en el 29:30. Lo vamos a volver a leer. Mira lo que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ponga mucho ojo, por favor, en lo que dice. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo está revelando aquí algo tremendamente cierto, ¿no? Y una verdad muy buena para nosotros.
hay algo más que seguir a Cristo que tan solamente creer. Dice que se les ha concedido la gracia de sufrir por Cristo. ¿Lo puede entender usted? Se nos ha concedido la gracia no solo de creer, sino también de sufrir. O sea que el sufrir es parte de la gracia de Dios para nuestras vidas. ¿No le sorprende que dice que se nos ha concedido? O sea, cuando dice, se te concede un favor especial. Quiero invitarlo a que vean la nueva traducción viviente. Miren qué hermoso cómo lo ilustra. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha, gracias Señor. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. ¿Cómo esta palabra no nos va a cambiar la perspectiva, hijos de Dios, acerca de las luchas y los sufrimientos? Nos está diciendo que tenemos el privilegio de confiar en Cristo y también el privilegio de sufrir por Él. Por eso que es importante que no veamos más los sufrimientos desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva de Dios. Gracia, privilegio, se nos concedió no solamente creer, sino también sufrir por Él. Insisto, yo sé que a nadie nos gusta sufrir, pero veámoslo desde la óptica bíblica, desde la perspectiva de Dios. Es un privilegio los sufrimientos que nos hace pasar Dios, porque son para bien, no para mal. La palabra traducida conceder, que usted la vio, se usa con más frecuencia en el contexto del perdón, cuando dice que uno concede el perdón, ¿cierto? Se le concedió perdón, se nos concedió perdón a través de Cristo. Ese mismo concepto es el que está usando el apóstol Pablo para decir que ahora se nos concedió ¿qué? Sufrimientos. Y uno tiene que aprender a dar gracias entonces. Yo sé que esto cambia, ¿sí? Es otra bomba teológica de Dios a través del apóstol, ¿sí? Como que pone en tilt nuestra mente, pero de eso se trata la palabra de Dios. De cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra forma de pensar, de entender que los sufrimientos son parte no solo del plan de Dios, sino son parte de su gracia y por tanto es un privilegio. Es un privilegio sufrir por Él. Ahora le pregunto, ¿qué tanto hemos sufrido por Cristo? ¿Alguien puede levantar la mano aquí y decir que ha tenido profundo sufrimiento por causa de Cristo? ¿Que le han pegado por allá por llevar el evangelio, que lo han azotado por acá por predicar la palabra, que fuera por un enfermo y lo maltrataron y lo metieron en la cárcel? Ninguno, ¿no? ¿Qué tanto hemos sufrido por Cristo? Nada, hijos de Dios. Pero es importante prepararnos porque si viene un tiempo profético, un tiempo difícil, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Puede ser que la iglesia sufra? Sí, pero va a ser para bendición de los creyentes, va a ser para que el progreso del evangelio abunde, va a ser para que la iglesia crezca. No resista las tormentas de la vida, sino entienda que son parte del plan de Dios para su vida. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva humana, no muchas personas, por no decir la gran mayoría, desea sufrir, porque el sufrimiento se ve como una carga, ¿cierto?, a soportar, como algo malo, y muy lejos de lo que dice la Biblia. ¿Quién podría creer hoy día que la Biblia nos está diciendo que el sufrir es parte de un regalo, de su gracia, de un privilegio? Difícil entenderlo así, ¿cierto? Pero es la verdad. El sufrir por causa de Cristo es parte de un regalo para nosotros. ¿Sí? No para que le reclamemos a Dios, reneguemos de Dios, sino para que nos acerquemos más a Él. Entonces, al expresarlo así, Pablo presenta el sufrimiento como algo especialmente concedido por Dios. No se olvide de esto. Tanto creer en Cristo como padecer por Él nos fue concedido por Dios. Es lo mismo que hiciéramos esto. No sé si alcanza a ver usted la laminita que tiene en pantalla, ya que el concedido es una palabra que se deriva de gracia o favor. La misma gracia que está sobre nuestras vidas es la que nos permite dos cosas. Dice ahí la laminita como si fuera un diploma. Os es concedido a causa de Cristo dos cosas: creer y sufrir. Ambas son gracia, ambas son regalo, ambas son para nuestro bien. Entonces, por eso también el 30, voy a tratar de buscar el 30, el versículo 30, cuando el apóstol dice, ¿de qué manera? Miren, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, el apóstol también le está diciendo, yo también pasé por estas cosas para que entiendan que pueden pasar las mismas cosas mías, ¿no?
Esto es mucho más que marketing. La palabra de Dios no es marketing. Tiene que ver con un cambio profundo de perspectiva. Nos es concedido dos cosas a causa de Cristo. Y las dos son parte de su gracia. Creer y sufrir. ¿A qué nos lleva eso? A mantenernos firmes sin ser intimidados. Mantenernos firmes sin ser intimidados. Quiero que por favor ustedes, si quieren, grabe esta frase, anótela. Márquela, lo que le voy a decir. Algunos tienen buena memoria, yo no. Mientras nosotros insistamos en ver el mundo y lo que pasa desde nuestra propia perspectiva, con la comodidad, la seguridad y la felicidad como puntos de referencia, nunca vamos a lograr lo que Dios desea. ¿Se lo repito? Si nosotros insistimos en ver el mundo desde nuestra perspectiva y nuestros puntos de referencia, como decir, mi referencia ¿cuál es? No, yo quiero en la vida alcanzar comodidad, seguridad y felicidad, nunca entonces voy a lograr lo que Dios desea. Porque eso no deben ser puntos de referencia para la vida de un cristiano. El mundo nunca nos va a ofrecer felicidad, nunca seguridad y nunca comodidad. Sería muy triste que, conociendo la palabra de Dios, volvamos a sentar nuestras bases en decir, yo lo que anhelo en mi vida es estar cómodo en este mundo, seguro y feliz. Si esos son sus puntos de referencia, nunca va a lograr en su vida lo que Dios quiere que usted desee. Y le conviene lograr lo que Dios quiere que desee, porque es la mejor vida que puede tener. Entonces, por eso que es importante que esta carta, como toda la palabra, nos cambia la perspectiva, la forma de pensar. Pablo está procesando todo lo que usted está viviendo, que lo conoce desde el principio, ¿no? Desde Hechos 16, donde le predica a Lidia, lo encarcelan, lo azotan, lo meten en la cárcel. Toda esa perspectiva, él la está procesando a la luz de ¿qué? A la luz de la perspectiva de Dios. Por eso no hay ninguna oración que dice, ni en Hechos, ni en Filipenses, ¿por qué me encarcelaron, Señor, si yo estaba haciendo lo tuyo? Este hombre Pablo tenía clara la perspectiva de Dios. Lo que tú estás haciendo es bueno, Señor. Y si me toca sufrir, gracias, porque eso va a redundar en un bien para el Evangelio, para la iglesia y también para mi vida. Los sufrimientos nos hacen bien, ¿no? Nos hacen bien. Recuerde eso, no nos gustan, pero nos hacen bien. Absolutamente nos hacen bien. Entonces, no solamente deberíamos aceptar el hecho de que podemos sufrir por Cristo, deberíamos adoptarlo como propio, ¿sí? Yo no tengo la vida asegurada si no es por el Señor, ¿no? Cuando venga la persecución contra la iglesia, ¿contra quién se van a tirar primero? Contra los pastores. Con toda seguridad, contra los pastores. Los primeros tiran por las cabezas. Pero eso no me intimida, porque mi vida no depende de eso, depende de Dios. Y su vida usted tampoco debe sentirse intimidado, ¿sí? Si persiguen a los cristianos el día de mañana, no vaya a negar a Cristo porque comete el error de su vida, ¿no? Terminó en otra eternidad. Es como el ejemplo que le pusieron extremo a una niña, ¿no? Y yo le he contado varias veces este ejemplo hace años. Un hombre le puso una pistola en la cabeza y le dijo, si tú afirmas que eres cristiana, yo te mato ahora mismo. Pero si tú niegas a Cristo, yo saco la pistola. Esta mujer dijo, me da lo mismo, yo no voy a negar a mi Señor porque aunque tú me mates, yo me voy al cielo. Y este hombre le dijo, qué bueno porque estaba probando tu corazón, para ver si realmente tú eras una cristiana de verdad. Eso a mí me impactó el corazón porque verse en una situación así de extrema y decir, no voy a negar a Cristo, es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? La Biblia es clara, dice que el que niega al Padre, entonces va a ser negado también el día de mañana por el Señor, ¿no? Son situaciones extremas, pero uno dice, ¿podríamos llegar a vivirla? ¿Por qué no? Sí o no, da lo mismo. El punto es que no nos intimidemos porque su vida y mi vida dependen del Señor. Me impactó siempre cuando escuché esa historia porque dije, Señor, ¿qué tal tocar una situación así o no? Para mí, recuerda el versículo de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es... No había ni uno diciendo la palabra esa que se grabaron las semanas anteriores. Que dije que se la grabaran. Para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, es ganancia. Le dije que marcar ese versículo, que lo marcara, que lo subrayara, que se lo aprendiera. Son versículos muy cortitos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me matan, me voy con el Señor, porque me están matando a causa del Señor, ¿se entiende? No es que yo me esté haciendo locura. Entonces, hijos de Dios, para ir ya terminando esto y vamos a la aplicación, las luchas que usted experimenta y los sufrimientos que usted está pasando no son fatalismos.
Salgamos del fatalismo, ¿no? De pensar, ay, pobrecito yo, que siempre lo mismo, que yo soy tan pobrecita yo. Salgamos de los fatalismos, no nos llevan a ningún lugar. La victimización, el fatalismo no nos lleva a ningún lugar. La semana pasada, ¿se acuerdan? Le leí toda la historia de Pablo relatada por él mismo en Corintio, por todo lo que había pasado. Mira, no hemos pasado ni la uña del apóstol Pablo. Pero así todos sufrimos un poquito y nos volvemos fatalistas, ¿cierto? Entonces no, hijos de Dios. Las luchas y los sufrimientos en nuestra vida no son fatalismos, ¿sí? Ojo con esto, no es resignarse a decir, ay, lo que me está pasando, pucha, estoy pasando por algo malo y me tocó. No, justamente no. Lo que usted está pasando es un aspecto de la gracia de Dios para su vida. El año pasado estudiamos Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Bendito sea el Señor. Mira el consejo, alégrate, alégrese cuando tenga parte en los sufrimientos de Cristo. Ojo lo que dice ahí, los sufrimientos de Cristo, ¿no? No los sufrimientos que uno vive por tomar decisiones sin preguntarle al Señor. Eso no está considerado en este versículo. No es lo que yo leo. ¿Sí? Porque eso dice, tanto he sufrido. ¿Pero por qué tanto hemos sufrido? Porque no hemos considerado a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones. No está diciendo eso. Dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Por eso que es importante hacer la voluntad de Dios en cada cosa. Porque si estoy en el centro de la voluntad de Dios, quiere decir que todos los sufrimientos son por Cristo. Gloria a Dios. Entonces este versículo aplica a toda mi vida. Pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, no me puedo afirmar de un versículo, ¿se entiende? Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Mire qué hermoso. Para que también seamos participantes de su gloria. De su gloria, ¿no? Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Perfecto, en unos breves minutos entonces vamos a qué es lo que tenemos que hacer, porque es importante, ¿no? Usted puede entender todo lo que el apóstol Pablo dijo, tenerlo muy claro, decir, Señor, bueno, desde ahora en adelante voy a tratar de alegrarme, voy a tratar de entender que el sufrimiento es un privilegio, que no ha sido concedido, nunca lo había visto así, pero es así a la luz de la palabra. Pero la pregunta es, si usted está viendo arriba, dice, firmes en la lucha y en el sufrimiento. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo nos mantenemos firmes entonces? ¿Será que depende de mi fortaleza? Sé fuerte, Alejandro, sé fuerte, ¿cierto? Evelyn, sé fuerte. No, no se trata de eso. ¿Será que tenemos que usar nuestra fortaleza interna? ¿Será que nosotros tenemos que desarrollar emociones fuertes? La gran pregunta, si nosotros debemos mantenernos firmes ante las luchas y los sufrimientos, es ¿de qué manera obtenemos fortaleza? Siempre recuerdo el versículo de 2 Corintios 10:4 cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo le pregunto, ¿con qué pelea? Las armas de nuestra milicia, somos soldados de Cristo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios no nos manda a pelear nosotros, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo sé que usted se ha visto peleando y nadando así como el peor ahogado. Y la Biblia dice justamente que debemos hacer lo contrario. Quiero invitarle a que veamos estos puntos, ¿no? Muy importantes. Cómo nosotros nos podemos mantener firmes en medio de luchas y en medio de tantas dificultades y sufrimientos. Quiero recordarle un par de versículos. Mire lo que dice en su pantalla y en la mía. El Salmo 68:35. Dios dice, Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios. No se pelea en nuestras fuerzas. Voy a ser firme, ¿sí? Que mi familia sea firme. No. Dice ahí muy claro que Dios es imponente en su santuario. Y ese mismo Dios es el que le da poder y fuerza ¿a quién? A su pueblo. Por eso usted sálgase de la iglesia y pierde todas las promesas. Hay varias personas que me han preguntado este tiempo. Le he explicado lo mismo. El Señor Jesús y su iglesia son indivisibles. Indivisibles. El diseño de Dios es que los creyentes estén dentro como cuerpo, como iglesia. Es como decir, si no estoy en la iglesia, estoy desconociendo a Cristo, ¿no?
¿A quién le da poder el Señor y fuerza? A su pueblo. El pueblo es la iglesia. Somos iglesia, ¿no? Mire lo que dice Isaías 26:4, versículos preciosos para que usted los guarde y los anote y los subraye como promesa si quiere. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En quién está la fuerza? ¿En qué está la fortaleza? En el Señor. Dios no nos mandó a pelear a nosotros, que tú eres súper fuerte, se nota en tu... No, aquí no se trata de armas carnales, se trata de armas de Dios. Y mire lo que dice, bueno, este mismo apóstol en Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Que me fortalece, ¿no? Tan solo le regalo estos 3 versículos como promesa, subráyelos, abrácelos, para entender que nuestra fortaleza viene de Dios. Ahora usted me preguntará, ¿pero cómo lo hago? Soy nuevo, ¿cómo lo hago? No sé cómo obtener fortaleza. Le digo, Señor, lléname, Señor, dame de tu fortaleza y yo de un momento a otro soy fuerte. Entonces quiero terminar enseñándole cosas muy sencillas que le van a servir. ¿Cómo obtenemos esa fortaleza? Primero, de su palabra. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Me escuchó el consejo? Sí, pero léala, ¿sí? Lea la Biblia, por favor. Mire, hay una historia que yo conocí que se la voy a aconsejar exactamente igual. Quiero ver quiénes están dispuestos a hacerlo, ¿no? Que me levanten la mano. A ver, no, los voy a poner acá, aunque algunos han apagado su cámara. Hijos de Dios, ahí ya, gracias Señor, me levantaron la mano 3 al mismo tiempo. ¿Quiénes van a hacer este desafío? Porque, entiéndanme bien, todas las cosas pueden ser bonitos mensajes, bonitos temas, pero si nosotros no hacemos un cambio, no ponemos acción en lo que Dios nos está hablando, nuestra vida sigue igual. El escuchar leer la Biblia, ¡uy, qué bueno, sí! Pero mañana no leo la Biblia esta semana. No, vamos a leerla, porque la fortaleza de Dios viene primero por su palabra. Yo me doy cuenta cuando leo Biblia, me siento así como un gigante y sé que soy el mismo débil. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios me da fortaleza. Esto no es algo emocional, no es marketing. Tenemos que leer la Biblia. Se le hizo un desafío a una persona que justamente decía, pastor, es que yo igual leo la Biblia y no experimento fortaleza. ¿Sí le dijo, está leyendo la Biblia? Sí. ¿Qué tal leyó? No, me leí Filipenses entero. ¿Cuántas veces? Una. Ah, le dijo, ¿y tú crees que al leerte una vez Filipenses en todo este tiempo tú vas a adquirir fortaleza de Dios? Le dijo, te voy a dar una tarea y la vas a hacer. Y es la tarea que yo les quiero dejar. En libertad, que me levanten la mano los que se van a comprometer a esto. Esta persona le dice, mira, vas a tomar Segunda de Pedro. Por darle un libro bien así, una carta bien sencilla, muy cortita. O sea, si usted no se lee esta carta ya... Tilt. Segunda de Pedro tiene tan solo 3 capítulos. Le dijo, pero te lo vas a leer 10 veces al día durante un mes. ¿Ya? ¿Y cuánto me demoro en leer una vez Segunda de Pedro? 5 minutos. 10 veces. En el recreo, no sé qué. Pero pastor, ¿qué efecto produce eso? Bueno, le dijo, va a ver la diferencia entre leer la Biblia así como tú la lees, que uno ojeada, versus que esa palabra penetre en tu vida al punto de que cambie tu vida. Perfecto, pastor, le dijo. Este hombre la pescó y la leyó 12 veces con su esposa al día. 12. No 2, 12. Durante un mes, saque la cuenta los que son matemáticos aquí, los que son ingenieros y no sé qué. 12 veces durante 30 días. Ese hombre no solamente fue su pastor a decirle muchas gracias, sino que ese hombre se encendió en el Señor al punto que se puso a hacer la obra de Dios y su vida y su familia se empezó a ver transformada. ¿Por qué? Porque entendió que la palabra era esencial para obtener fortaleza, pero no la palabra al lote, no el devocional que le pega una leída cuando mandamos la semana, sino un compromiso genuino de leer y leer y leer la Biblia. ¿Cuál es el desafío y quiénes levantan la mano? Que leamos Segunda de Pedro 5 veces al día por 2 semanas. Listo, tengo la Glorita. ¿Quién más? Edison, Evelyn, Moisés, ¿quién más? Y los demás no toman el compromiso, o sea, se van a quedar sin Biblia. Vivamos como siempre. No, pues toma el compromiso. Su familia depende de usted, su familia depende de su fortaleza. Tome el compromiso. Segunda de Pedro es muy corto. Léelo, tan solo léelo, no le pido nada más. Léelo. 5 veces al día, durante 2 semanas. A ver si esa palabra que penetra no va a cambiar. ¿Sí?
Entonces, ¿de dónde obtenemos la fortaleza, hijos de Dios? De su palabra, de su palabra, de su palabra, ¿no? Una de las cosas, ¿no? De muchas de su palabra. Mire lo que dice el salmista acerca de esto. De angustia, dice, se me derrite el alma. Mire qué hermoso. Susténtame conforme a qué? A tu palabra. El salmista estaba pasando cosas angustiantes, al punto de decir, se me derrite el alma. O sea, imagínense la angustia que está viviendo. ¿Y qué le dice al Señor en el Salmo 119, 28? Susténtame conforme a tu palabra. Hijos de Dios, por eso yo le regalo esto y espero que lo tome. Y usted cuando le digo, le regalo un versículo, subráyelo. La palabra de Dios está llena de preciosas y magníficas promesas que necesitamos para vivir como Dios manda. Que usted le haga promesas suyas. Dios ya prometió hacer cosas. Yo le di 3 en esta reunión, sí las tomó, pero siempre estoy dando en todas las reuniones. Usted también tiene que buscar las suyas propias, no tener promesas de Dios. Entonces, primero, logramos esa fortaleza por la palabra. ¿Al qué? Al leerla. Desafío, 2 Pedro, 5 veces al día por 2 semanas. Al escucharla. No, pastores, que no tuve tiempo para reconectarme a la reunión, entonces esta semana no escuché palabra, pero sí que fui a jugar a la pelota con unos amigos. Oiga, tiene toda la semana para ir a jugar a la pelota, si a mí también me gusta el fútbol. Pero yo no me voy a perder el banquete que Dios destina un lunes a las 8 de la noche y lo voy a cambiar por una pichanga que no me deja absolutamente nada más que hacer goles y un gusto pasajero de que hice 5 goles. La palabra de Dios es eternidad. No puedo cambiar la bendición del Señor por un plato de porotos, por un plato de lentejas, ¿entiende? Leer la palabra. Escuchar la palabra, para eso tengo mis reuniones. Memorizar la palabra. Oye, ¿por qué en el ministerio que siempre le preguntan que la gente memorice la palabra? No es para hacerle la vida más difícil. Es para hacerle la vida de mayor bendición. Y gloria a Dios por los que se disponen siempre a dar el versículo. Les animo a los que no se disponen a que lo hagan, porque es para su bendición memorizar esa palabra. Es su fortaleza la que adquiere mediante memorizar la Biblia también. Y al obedecerla, al ponerla por obra. Si esto se aprende en el CV, ¿no? Leer, escuchar, memorizar, meditar y obedecer la palabra de Dios. ¿De dónde obtengo fortaleza? De la palabra. Pero si no estoy dispuesto a alimentarme con Biblia, por supuesto que mi vida va a estar débil. Y después entonces lo llaman a uno, pastor, es que estoy desanimado y como que me he alejado de Dios. Y es como un ciclo igual que el pueblo de Israel. Dejo de leer Biblia, dejo de congregarme y después que estoy mal. ¿Por qué será? ¿Será que Dios no me ama? ¿Cómo Dios no te va a amar? ¿Cómo Dios no te va a amar? El problema es que nosotros no leemos la Biblia. Me incluyo. El gran talón de Aquiles de la iglesia cristiana, no estoy hablando de esta iglesia, de toda la iglesia cristiana, de todos nuestros hermanos en el país y en el mundo, el gran talón de Aquiles es que la gente no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a estar fuertes cuando venga el sufrimiento y la lucha? Si esta es la roca, ¿no? La palabra. Segundo, la adoración. ¿Sí? Ya vimos que en el seminario, lo vimos explicando en el ministerio, ¿cierto? La adoración es todo lo que hacemos para el Señor, no tan solo las canciones. Su vida también, usted depende de la adoración que tenga también en su casa. Todo lo que haga, vívalo como un estilo de vida que le dé gloria a Él, que reconozca su gloria. Eso es adorar al Señor. El vivir reconociendo su grandeza. El saber que Dios es digno. Mira el salmista lo que dice acerca de la adoración. En el Salmo 21:13 le dice: enaltécete, Señor, con tu poder y con salmos celebraremos tus proezas. Yo siempre les voy a animar a que canten las canciones y siempre les voy a explicar lo mismo, que no es una cortina musical, que no es el break para que usted vaya a buscar las cosas. Es la parte donde como iglesia nos disponemos a cantar. Seguimos adorando a través de las alabanzas. Pero ¿cuál es la forma de adorar del salmista? Reconocía el poder del Señor, dice, y con salmos celebraremos tus proezas. Vamos a avanzar más rapidito. ¿A través de qué otra cosa alcanzo fuerzas en el Señor? ¿De dónde obtengo fortaleza? Le puede parecer contradictorio, pero no lo es, de la espera. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. A ver las manitos, ¿no? ¿A quién le gusta esperar? A ninguno, pues si somos ansiosos, ¿no? Y vivimos en una cultura tremendamente ansiosa hoy día, pues si nos ofrecen todo rápido, todo gratis. Entonces no queremos esperar. Pero la espera tiene un gran valor delante de Dios. No menosprecie la espera. ¿Por qué Dios no cumplió conmigo esto? Espérese un poquito, espérese. Todo tiene su tiempo.
Todo tiene su tiempo. El Señor no es microondas y el Señor no se apura porque el mundo ahora está más digitalizado. El Señor tiene la misma paciencia y Él no se apura y nadie lo apura. Al contrario, no nos gusta esperar, pero la Biblia dice que también nos fortalecemos a través de la espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero qué pedazo de promesa, Dios mío. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lo promete Dios. ¿Quiénes tendrán nuevas fuerzas? Los que esperan en el Señor. No los que se apresuran, no los que toman decisiones apresuradas. Aprendamos a esperar, hijos de Dios. Obtenemos fortaleza en la espera. El frenético ritmo que llevamos en nuestra vida afecta la paz de nuestra alma. Fíjese cómo llega usted a la casa después del trabajo, después de la pantalla, afectado. ¿Por qué? Porque vivimos una vida frenética, ¿cierto? Frenética, nos metemos en un torbellino frenético. Y yo agradezco los tiempos que tengo con la iglesia. ¿Por qué? Para mí son un descanso, son un renuevo. Son muy distintos, porque es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a esperar, a esperar en el Señor. Aparte tiempos para estar con Él, aparte tiempos para darle descanso a su alma. Aún en el día, en medio del frenesí donde usted está metido en su trabajo, deténgase un momento, corte un poco el switch, hágale una oración al Señor y aprenda a darse tiempos de espera, porque eso le hace muy bien. Si no, la vida que llevamos y el ritmo frenético van a terminar destruyendo muchas almas, ¿no? Deténgase por lo menos algunas veces al día, guarde silencio, aprenda a orar. Y lo cuarto que nos trae fortaleza es la debilidad. ¿Cómo es posible que la debilidad nos haga más fuertes? Así es. Dios no necesita de tu fuerza. Dios no necesita que tú le muestres tus músculos, tu fortaleza como hombre, tu fortaleza como mujer, ¿sí? El temple que has tenido en tu vida. No, Dios no quiere eso. Lo que Él te pide es al revés, que reconozcas tu debilidad. Es la única forma en la que nosotros podemos aprender a depender de Él y no aprender a depender de nosotros. Se lo sabe mucha gente, pero los que son más nuevitos o más nuevitas, ¿no? Cuando el apóstol le dijo que le quitara algo, un aguijón de la carne, ¿no? Que le molestaba y no podía más con eso. El Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Y le dice esto, mi gracia es todo lo que necesitas. Y le dice, ¿por qué? Porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Bástate mi gracia, que es tan conocida esta canción, está sacada de ahí, ¿no? De 2 Corintios 12, 9. Pero a veces nosotros queremos mostrar músculo, ¿no? Fíjese en esto, cuando usted tiene un problema, ¿cuál es su primera reacción? ¿Tratar de usted ponerse a nadar con manotazos de ahogado? ¿O decirle, Señor, esta es mi debilidad, yo no puedo, por favor actúa, yo no puedo hacer esto? Hago lo que me corresponde, pero no puedo hacer más. ¿Se da cuenta? No reconocemos la debilidad porque ¿qué queremos? Pensamos siempre que nosotros tenemos una solución mejor que la de Dios. Y eso se llama orgullo. Eso ilustra arrogancia. Y eso no reconoce debilidad. Entonces, es muy importante la debilidad porque cuando reconocemos que somos débiles, dice otro pasaje, entonces somos fuertes. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder, dice el Señor, le dijo esto a Pablo, actúa mejor en tu debilidad, en la debilidad. O sea, Dios convierte las debilidades en fortaleza. ¿Ya? Para no quedar en el aire, entonces para que usted sepa cómo obtengo fortaleza para hacerle frente a los sufrimientos, frente a la lucha y frente a las cosas. Aquí tiene 4 aspectos. Por la palabra obtiene fortaleza, pero tiene que leer la Biblia, escucharla, meditarla, y estar toda la semana preocupado de eso. Aprenda a adorar a Dios. Cuando uno adora a Dios, le canta, definitivamente viene un poder sobrenatural a la vida de uno. Y uno se siente no solamente reconfortado, sino fuerte, fortalecido, en la espera. No sea ansioso, no sea ansiosa. El que se apresura peca, dice la Biblia. Y hemos cometido errores en el pasado por apresurarnos. La espera es un método de Dios para formar nuestra vida y para fortalecernos. Y lo último, la debilidad. Reconozca que usted es débil. El mundo, ¿qué le enseña? No reconozcas debilidades porque eso es de tonto, eso es de menso. El Señor nos dice todo al revés. Los débiles van a ser fortalecidos. Y la Biblia es clara decir lo que va a pasar con los fuertes de este mundo. Yo prefiero decirles, yo soy débil y hay cosas que no puedo. Hago el trabajo que me corresponde, pero no puedo controlar nada en la vida. Y soy débil, Señor. Hay cosas que me duelen, me afectan. Bueno, dice el Señor, entonces voy a hacer grandes cosas contigo, hijo, hija, porque me estás reconociendo tu debilidad. Entre todos nosotros sumamos muchas debilidades, iglesia, muchas. Entonces ninguno se crea fuerte en sí mismo, sino reconózcase que es débil para que entonces el poder de Dios resida en su vida. Palabra, adoración
espera y debilidad. Así que para ir finalizando, nosotros podemos tomar siempre el ejemplo, y qué mejor ejemplo, ¿no? Siempre de nuestro Señor, ¿no? Este versículo es precioso, me gusta mucho, me encanta, ¿no? Porque cuando lo entendí, lo abracé. No lo entendía, decía así, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Suena bonito, pero cuando lo entendí es como decir, me enamoré, no solo de este versículo, sino de toda la palabra de Dios. Yo quiero pedirle que usted mire bien lo que dice ahí en su pantalla, que es palabra de Dios. Cristo dice, acerca de Cristo está hablando este pasaje de Hebreos 12, que es bien conocido. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, por el gozo que él veía hacia adelante, estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Eso no solamente es estar firme en medio del sufrimiento, sino además de estar gozoso. Yo le pregunto, ¿cuál gozo fue puesto delante de Cristo que estuvo dispuesto a sufrir la cruz? Porque eso está diciendo Hebreos, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, estuvo dispuesto a menospreciar el oprobio, a sufrir la cruz, por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Nunca se ha preguntado cuál fue el gozo puesto delante del Señor? ¿Sabe cuál fue el gozo puesto delante de Cristo? ¿Alguien se aventura a decirlo? Yo cuando entendí esto, yo no solo me gocé, me enamoré, sino que me quebré. ¿Sabe cuál es el gozo por el que Él estuvo dispuesto a sufrir en la cruz? Que él sabía que al ir a la cruz y morir por nosotros, hoy día nosotros íbamos a estar con Él. Ese era su gozo. Saber que nosotros íbamos a ser salvos por aquellos que estuviéramos en Él. Y eso quiebra a cualquier ser humano. Porque esto es mucho más de lo que Pablo hizo, que puede decir, bueno, yo me quedo por ustedes, fue excelente la actitud, ¿cierto? En vez de partir con Cristo, yo prefiero quedarme por amor a ustedes. Pero esto fue tremendo, porque ¿cuál fue el gozo? El saber que con su muerte nos iba a dar vida. Eso le provocó gozo al Señor. Y por el gozo puesto delante de Él, por ese gozo de vernos salvos, Él estuvo dispuesto a sufrir en la cruz. Y menospreció lo oprobio, le dio lo mismo todo lo que iba a sufrir. ¿Por qué? Por el gozo de vernos salvos y no condenados. Si eso a usted no le toca, si eso a usted no le quiebra para vivir una vida distinta, nuestra fortaleza se halla en Dios. Entonces, es verdad, necesitamos estar firmes en las batallas y firmes en los sufrimientos. Pero recuerde lo que vimos, ambos fueron concedidos a nosotros por gracia. Es un privilegio creer y es un privilegio sufrir por Él. Abrámosle nuestro corazón al Señor, pidámosle fortaleza cada día, pero usemos estos pilares. Señor, quiero tu fortaleza, entonces voy a disciplinarme un poco, porque le cuento, tiempo siempre hay. Y si usted dice no tengo tiempo, está dando un mal testimonio como administrador de su tiempo, porque Dios nos hizo administradores de todas las cosas que nos dio. Si yo no administro bien las 24 horas, entonces el problema está en mí. Pero le cuento que tiempo siempre hay. Siempre va a tener 5 minutitos para leer Segunda de Pedro, siempre. Si queremos fortalezas, lea la Biblia. Tenga sus tiempos de adorar con el Señor donde vaya, en el metro, en el Transantiago, en el auto, adore, cante. Eso le trae fortaleza a su corazón. Espere si está orando por algo y Dios no le responde. Eso está formando una fortaleza en usted. Espere en el tiempo del sufrimiento, deténgase. No tome decisiones apresuradas. Y reconózcale al Señor su debilidad. Porque cuando usted reconoce al Señor que es débil y no fuerte como le enseñaron cuando chico, ¿no? Es débil, es totalmente débil, entonces Dios se va a hacer fuerte a través de usted y va a ver lo que es la fortaleza de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Quiero invitarle a que oremos en esta tarde. Le demos gracias al Señor por esta palabra. Padre, queremos bendecir tu santo nombre en esta tarde. Queremos darte gracias porque, Señor, tú nos mandas en tu palabra en esta noche a estar firmes en medio de dificultades, de situaciones, de aflicciones, pero también estar firmes en medio de los sufrimientos. Señor, es justamente esto lo que les dice el apóstol Pablo,
que si Él volviera a verlos o tuviera noticias de los filipenses, les pedía que se comportaran como era digno del Evangelio. Y tú nos estás diciendo también en esta noche que nos comportemos como es digno del Evangelio. Unánimes, Señor. Firmes, luchando en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí estamos todos en una misma causa. Y no es una causa humana. Es la causa de Cristo Jesús. Pero gracias, porque los que son parte de tu causa terminarán en el cielo de una forma garantizada por ti. Gracias por ser parte de tu ejército, dice tu palabra. Somos soldados de Cristo. Y fuimos llamados también a la milicia, pero a la milicia celestial. Y gracias porque las armas de nuestra milicia, dice tu palabra, no son carnales. No se trata de nosotros. No se trata de pelear en nuestras fuerzas, sino que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es tu palabra, es el nombre de Jesús, es la sangre del Cordero, es la adoración. Señor, ayúdanos en este tiempo a vivir y a entender esto, que nos ha sido concedido como un privilegio por causa de Cristo. No solo que creamos, sino también que padezcamos, que suframos. Yo quiero pedirle que usted ahí en donde está, aproveche de responder al Señor por esta palabra. Y tan solamente dígale: Señor, te agradezco por los sufrimientos que pasé en mi vida, que tanto tiempo los renegué, me enojé, te eché la culpa. Te dije, ¿por qué a mí, Señor, y no a otro? Dele gracias a Dios. Porque si estamos en esta noche reunidos, es porque todo Dios lo orquestó para tu bien. Todo Dios lo orquestó como un tablero de ajedrez perfecto para que un día tú le conocieras. Y esos sufrimientos sumaron, aunque te dolieron, lo sé, Dios lo sabe. Lo pasaste mal. Pero seamos hoy día como el apóstol Pablo y digámosle: Señor, gracias. No hay reclamos en mí, no hay reproche. Te doy gracias porque a través de esa enfermedad tú me formaste, me forjaste, me limpiaste. A través de esa situación que yo viví, yo empecé a buscarte. Cuando ya no quería vivir, a lo mejor quería morir, quería suicidarme, tú permitiste algo difícil, fuerte, o tan solo un mensajero tuyo para hacerme volver al camino. Entonces aprovecha de darle gracias a Dios, de romper con todas esas perspectivas humanas, de que tú piensas que a lo mejor has sido maldecido, maldecida por haber pasado tantas situaciones en tu vida. ¿Por qué yo tengo esta debilidad? ¿Por qué camino con esta enfermedad? No. Gracias, Señor, porque en esta debilidad tú te haces fuerte, porque este sufrimiento es parte del privilegio que nos das. Nos concedes el favor no solo de creer, sino de también de sufrir porque nos hace bien, porque tú lo usas para tus propósitos. Tú lo usas para darle gloria a tu nombre, pero también los usas para nuestro bien, porque no sabemos dónde estaríamos si tú no hubieses permitido ciertas cosas en nuestra vida. Y aún te damos gracias porque a través de muchas malas decisiones que tomamos, aún cuando no te conocíamos, aún tú tuviste misericordia de que esa caída no fuera más fuerte y ese sufrimiento no fuera peor. Pero gracias porque si ahora sufrimos, si estamos en ti, si estamos en tu voluntad, es un privilegio sufrir por ti. No lo quisiéramos, Señor, pero te damos gracias porque eso ha encaminado nuestra vida. No menospreciamos la disciplina del Altísimo. Señor, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Te damos gloria y honor. Gracias por las personas nuevas que se han conectado. Y te oramos por los que faltan hoy, que ninguno se desanime, que ninguno eche pie atrás, que ninguno sea vuelto a engañar, Señor, por las atracciones de este mundo, lo que dice tu palabra, la vanagloria de la vida, la vanagloria del mundo, el dinero, Señor, vuelvan a ser atraídos para extraviarse nuevamente de la fe, sino que tú los guardes y los preserves hasta el último día. Señor, te alabamos en esta noche, te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén.